Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Bien, pues hoy nos acompaña Karina Cavalli y viene a compartir con nosotros una charla titulada Inteligencia Emocional Práctica. Nuestra invitada se licenció en Administración Hotelera y estudió también Ingeniería Industrial. Durante 20 años se dedicó al asesoramiento en banca privada y desde hace 5 años se dedica al desarrollo humano desde distintos enfoques. Trabaja como coach en empresas especializada en temas de trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional y bienestar en la organización. También es terapeuta bioenergética y astróloga. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. También recordaros que ya podéis empezar a participar en el chat siguiendo el formato que os voy a comentar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. Esto es importante. Luego debéis poner el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. En esta ocasión nos acompaña Karina Cavalli y viene a hablarnos de la inteligencia emocional. Vamos a darle paso. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos por participar de este encuentro. El encuentro de hoy tiene como título Inteligencia Emocional Práctica, porque la idea es que se lleven de acá ejercicios prácticos para gestión emocional. Se habla mucho de emociones, hablamos mucho de emociones, en realidad últimamente cada vez más, y hablamos mucho de inteligencia emocional, pero mi objetivo más importante es que tengan herramientas realmente prácticas para poder gestionar estas emociones. Así que bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es este título. Laura, ya podés pasar a la siguiente. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, podemos ver que este es el iceberg de la felicidad y el éxito. Hasta hace no mucho tiempo era muy valorada la inteligencia, el coeficiente intelectual. Yo diría que mucho más valorado que la inteligencia emocional, y ya en los años 90 Daniel Goleman puso de moda esto de la inteligencia emocional. Y hoy en día sabemos, por investigaciones varias, que la inteligencia emocional es más importante, si bien es lo que menos se ve como la base de este iceberg, es más importante que el coeficiente intelectual para la felicidad y para el éxito. Antiguamente, estoy hablando de no hace tantos años, el coeficiente intelectual era tenido como casi como un dios, el coeficiente intelectual alto, pero las últimas investigaciones muestran que personas con un promedio normal de coeficiente intelectual, pero alta inteligencia emocional, superan en un 70% los resultados de aquellos con un alto coeficiente intelectual, sin tan alto coeficiente emocional. De hecho, pasando al próximo slide, lo que vemos acá lo que vamos a ver acá es un estudio del doctor Travis Bradbury, que aparece ahí, que muestra cómo funciona y cómo los resultados de la inteligencia emocional en el trabajo, ¿no? Y acá podemos ver que el 90% de los top performers tienen un alto coeficiente de inteligencia emocional, que esto impacta en el 58% de su performance, o sea, la performance y los resultados que consiguen tienen mucho que ver con la inteligencia emocional que tienen estos individuos, y que de hecho, como consecuencia, diría, el ingreso promedio de estos individuos con alto coeficiente emocional es $29.000, según este estudio, mayor que la media, ¿sí? Que aquellos de sus compañeros que no tienen el mismo nivel de inteligencia emocional. Y pasando al siguiente slide, vamos a meternos ya un poquito más en tema. Yo mientras lo voy
¿Cómo define Bradbury, la persona que les acabo de mencionar, que él es el autor de un libro que se llama Inteligencia Emocional 2.0? Él dice que la inteligencia emocional es algo, así como lo ven entre comillas, en cada uno de nosotros que es un poco intangible. Y esto es lo que a veces hace difícil hablar gestionar las emociones, porque podemos hablar, pero queda como en ese algo que no podemos agarrar. La idea de hoy es que podamos empezar a agarrarlas un poquito más. Y él dice, este algo impacta en nuestro comportamiento, en la manera en que navegamos en nuestros vínculos y en la forma en que tomamos decisiones personales para alcanzar resultados positivos. Es decir, que las emociones impactan en el comportamiento, en la forma en que decidimos, en nuestras relaciones personales con otros y en nuestra relación intrapersonal. O sea, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces vamos a avanzar, pasamos al siguiente slide. Y acá lo que vamos a ver es 4 espacios. Un clic más, Laura, por favor. No, a ver, se desconfiguró la anterior. Bueno, bien. Acá faltan 2 cuadraditos de arriba, que se los voy a contar yo, de hecho. Los voy a mirar de acá. ¿Qué es inteligencia emocional? Y acá podemos dividirlo en 4 cuadrantes, que hay dos que no aparecen, que tienen que ver con la habilidad que yo tenga a nivel personal y la habilidad que tenga a nivel social, y lo que percibo y lo que hago. En el primer cuadrante que no se ve, sería el de lo que percibo y mi habilidad personal, está la conciencia de las propias emociones, es decir, cuán consciente soy de lo que siento, cuán consciente soy, si lo puedo nombrar, si le puedo poner palabras a lo que siento, si me doy cuenta de que estoy en una emoción, y la habilidad personal, la habilidad personal que tiene que ver con esto, con percibir las propias emociones. Si vamos al otro cuadrante que no se ve, que también está en el mismo espacio de la habilidad personal, esto tiene que ver con lo que hago. Una vez que percibí las emociones, ¿cómo gestiono las emociones? Es otra parte de la inteligencia emocional. Es decir, lo que percibo, si percibo las emociones, si las puedo nombrar, si me doy cuenta en qué emoción estoy, es uno de los cuadrantes. El otro cuadrante es lo que hago, una vez que las percibo, ¿qué hago con esas emociones? ¿Cómo las gestiono? Y después, pasando a los otros 2 puntos que sí se ven, uno tiene que ver con la habilidad social, es decir, cuán consciente soy de las emociones del otro, lo que normalmente llamamos empatía, si puedo percibir y darme cuenta de en qué emociones están los demás, y cómo gestiono las relaciones en función de estas emociones, o sea, cómo me vinculo con el otro, cómo gestiono este vínculo, incluyendo esas emociones que aparecen. Cuánto me doy cuenta de en qué lugar está el otro, en qué lugar emocional estoy yo, y qué emoción se genera en el vínculo, porque cada vínculo tiene una emoción. De hecho, si ustedes piensan un poco, aquellos que tengan, por ejemplo, 2 hijos o más, o aquellos que trabajen con gente, no es la misma emocionalidad la que sienten cuando están conversando con uno de sus hijos que con otro de sus hijos. Normalmente aparecen patrones emocionales distintos, y con compañeros de trabajo o con cualquiera que se vinculen en el día a día, hay una emoción que tiene que ver con una emocionalidad que aparece en ese vínculo, con alguien con quien me siento muy bien, empiezan a aparecer las emociones de confianza, de paz, de serenidad, y con otra persona con la que no confío, aparecen emociones que me ponen más a la defensiva, se activa un poco más este tan conocido sistema de lucha-huida, ¿sí? Entonces, inteligencia emocional por ahora la estamos definiendo como la habilidad de responder, primero de reconocer mis emociones y las de otros, y después cómo gestiono, qué hago con esas emociones que percibo en mí y qué hago con esas emociones que percibo en el otro y en el vínculo, agrego, ¿no? Vamos entonces al siguiente slide. Vamos a ver cómo sale este otro. Y me gustaría, para empezar, este encuentro es
yo diría en forma de taller. Si bien un taller virtual es un poco más complicado que los talleres presenciales, les propongo que se metan, que participen, porque es la única manera de trabajar con emociones. Yo les puedo contar un montón de cosas de emociones, pero si ustedes no las perciben, no sirve para nada. Va a ser más información. Y de hecho, hay bibliografía enorme, una enorme bibliografía de lo que es inteligencia emocional que la pueden obtener por internet. Entonces, la propuesta de hoy es que se sumerjan también en la experiencia, que no solo sean actores pasivos de este encuentro, sino que se sumerjan. Entonces, lo primero que les voy a pedir que pongan en el chat que Laura les contó que tienen y a través del cual pueden participar, yo no lo veo, así que Laura me lo va a contar, es en qué emoción están en este mismo instante. Les voy a pedir que empiecen a poner en el chat para que cuando ya hayan puesto varios de ustedes, Laura me comparta estas dos preguntas. ¿En qué emoción estás ahora y cómo te das cuenta? Y fíjense que para percibir en qué emoción están ahora, van a tener que frenar la cabeza. Porque si están en la cabeza, no están sintiendo las emociones. Si están en la cabeza, pueden estar interpretando algo que sucede en otro lugar, pero no están sintiendo las emociones. Para percibir la emoción en la que están, necesariamente van a tener que salir de la cabeza. De hecho, no podemos estar sintiendo y pensando en el mismo instante. Sí puede pasar esto con diferencia de milésimas de segundos. Puedo pensar y sentir e intercambiar en milésimas de segundos, pero no van a poder estar en los dos lugares al mismo tiempo. ¿En qué emoción están y cómo se dan cuenta? ¿Cómo es la percepción de esa emoción si decimos que no hay cabeza? Les pido que compartan y Laura, cuando tengas algunas respuestas, si por favor me las podés ir compartiendo, como para hacer esto un poquito más interactivo. Sí, pues por aquí dice gente que se siente tranquila, con fe, confiada, feliz, que lo siente en su corazón y en su cuerpo. Bien, buenísimo, excelente. Se siente pensativo. Luego están dando colores, que se sienten en azul, se sienten en amarillo. Me muero, qué bueno eso. Se sienten también con miedo por aquí. Ok, bien, bien, toda la gama emocional, bien. Bien, y ahí una de las respuestas dio la clave, ¿no? Me encantó eso de en colores, me dejan pensando. Sí, hay aquí alguien que dice, Antonio dice que es azul en un estado de neutralidad, donde intenta percibir cómo aplicar todo esto a su vida. Ok, está en un estado de estar abierto entonces a lo que escucha y no tanto sintiendo. Bien, buenísimo, muchas gracias, Laura. Nada. Ahí apareció la clave entonces de dónde se sienten. Alguien lo mencionó y lo mencionó como corazón y lo mencionó como cuerpo. Porque de hecho las emociones aparecen en el cuerpo. No hay otro lugar donde aparezcan emociones. Las emociones aparecen en el cuerpo y esta es una de las características de las emociones. Para darse cuenta, entonces, de en qué emoción están, van a tener que ir al cuerpo. Es un aprendizaje de codificar las señales del cuerpo. Cuando están en la cabeza, ya están haciendo una interpretación de algo que apareció ahí. Entonces, acá aparece una de las primeras características de las emociones, que es, aparecen en el cuerpo. Las emociones son cuerpo, es algo que impacta en el cuerpo y aparece repentinamente, dado un estímulo externo. Y acá, esta es otra característica, es algo que aparece repentinamente, no lo puedo frenar. No siempre son conscientes las emociones, pero siempre aparecen en el cuerpo, pero a veces son inconscientes. Puedo llegar a no registrar las emociones, pero siempre estoy en un estado emocional. Ustedes a cada instante están en un estado emocional. Y algo interesante con las emociones es que las emociones aparecen y cambian todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo,
Recibo una noticia de un ascenso y me excito, me pongo feliz, me alegro, y suena el teléfono, 5 minutos después me llama mi mamá de su casa que se resbaló en la bañadera, chau, cambió la emoción, la tengo que ir a buscar, tengo que salir corriendo, y en el medio un amigo me llama y me dice que me viene a ayudar, que yo no me lo esperaba, y me da como una enorme alegría que sentirlo cerca. Las emociones cambian todo el tiempo, cambian todo el tiempo. ¿Mm? Y esto tampoco lo podemos gestionar. O sea, lo que no podemos gestionar es la aparición de la emoción. Vamos a pasar al siguiente slide. Y ahora, una vez más, lo que les voy a pedir es que pongan, ya apareció felicidad, apareció tranquilidad, apareció miedo, que hagan ahí un diccionario emocional. A ver cuáles emociones, cuántas emociones pueden reconocer. Esta es la primer parte de la inteligencia emocional. Aprender a poner nombre a las emociones, nombrarlas. Tenemos un repertorio enorme, pero habitualmente usamos las mismas, yo diría, 10 emociones. Empiecen a hacer ahí un diccionario emocional en el chat. ¿Cuáles emociones reconocen? No solo en ustedes, ¿no? ¿Cuáles emociones hoy pueden nombrar? Y en un instante les pido a Laura que comparta algunas de ellas, pero la idea es empezar a ampliar el vocabulario que tienen en cuanto a emociones y quizás yo pueda aportar algunas más. Porque el primer paso en la inteligencia es poder nombrarlas, poder decir, a ver, ¿en qué emoción estoy en este momento? Y no es un espacio que estemos tan acostumbrados a habitar. Entonces, todas las que se le ocurran, a ver qué tan extenso logramos que sea el diccionario. Lau, estás ahí, ¿no? Sí, ya hay algunas. Empiezo Dale. por miedo, vergüenza, orgullo, culpa, abandono, rechazo, amor, miedo, tristeza, sarcasmo, confusión, llanto, rabia, felicidad, asombro, angustia, Bien. plenitud, paz, tranquilidad, perdón, Ok. calma, reconocimiento del ego, Oh, wow. ¿Es una pleni- emoción esa? Me pregunto, pero está bueno que ple- aparezca. Sí, plenitud, plenitud. asombro, envidia, resignación, ambición, asco, frustración. Bien, bien. Unas cuantas aparecieron. Ujú, Bien. Y fíjense, gracias Laura, y nada. fíjense que ahí en el medio, reconocimiento del ego aparece. Y está buenísimo que aparezca. Eso no es una emoción. Sí, ser egoísta puede ser una emoción. Estar en una emoción del egoísmo puede ser una emoción. Y aparecieron muchas, y les voy a ampliar el diccionario con algo que tengo acá: desamparo, desasosiego, enojo, empatía, éxtasis, esperanza, envidia, entusiasmo, hastío, humillación, impaciencia, inquietud, interés. Bueno, y podemos hacer un listado muy largo de emociones, pero habitualmente fíjense que conocemos algunas, porque de hecho tenemos como un repertorio emocional que habitamos con más frecuencia y no es el mismo para todos. Sería interesante que piensen después de este encuentro de hoy, cuál es el repertorio que con mayor frecuencia habitan, cuáles son esas emociones en las que se encuentran con mayor frecuencia y cuáles son aquellas que los alejan de los resultados que quieren en la vida, en general, con sus vínculos, de sus resultados laborales, ¿no? Con los vínculos afectivos, con los vínculos de trabajo. ¿Mm? ¿Cuál es ese repertorio emocional y dentro de ese repertorio, cuáles son aquellas emociones sobre las que les gustaría empezar a trabajar, pescarlas y hacer algo que tiene que ver con el rediseño, que lo vamos a ver un poquito más adelante? Bueno, gente, buenísimo la participación, muchas gracias. Vamos a pasar entonces al siguiente slide. Y ahora vamos a ver una forma de definir las emociones, una definición. Hay muchos enfoques de lo que son las emociones, y yo les voy a mostrar uno que me parece muy útil para poder trabajarlas, para poder tocarla, para que deje de ser ese algo que pasa por ahí y que hace tan difícil que las podamos trabajar. Y vamos al siguiente slide y acá vemos que sí,
estaba bien, y uno más, que las emociones son la respuesta química que aparece en el cuerpo frente a una circunstancia, real o imaginada. Y esto es interesante porque el cuerpo y nosotros no distinguimos si lo que vemos como amenazante, por ejemplo, es real, esa persona que vemos con una determinada cara que para nosotros es una amenaza, si eso es real o si simplemente lo estamos imaginando. El cuerpo responde de la misma manera. Y son una respuesta más que química, electroquímica, porque lo que sucede es que empiezan a haber conexiones eléctricas que hacen que empiecen a circular determinadas hormonas por el cuerpo, que activa determinados componentes químicos y que lo que hacen es que se transforme nuestro cuerpo de acuerdo a la emoción en la que estemos. ¿Qué permite este enfoque? ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Que esta química podemos cambiarla, podemos trabajar para transformar la química del cuerpo. Si bien no podemos evitar que la emoción aparezca, sí podemos transformarla con actividades precisas y muy simples. Entonces vamos a avanzar uno más para ver esto. De hecho, acá vamos a ver cómo, por ejemplo, la esquizofrenia tiene mucho que ver con un alto nivel de dopamina. La ansiedad tiene que ver con que ese químico que es la dopamina está muy bajo. Si vemos el amor, en el amor la dopamina, la serotonina y la oxitocina están en niveles equilibrados y ahí sentimos ese amor y esas mariposas en la panza. Cuando estamos en el enojo, en la furia o en el miedo, lo que se activa sobre todo tiene que ver con la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que acá no está, pero es otra de los químicos que tienen que ver con la respuesta de lucha o huida. Y en la depresión lo que tenemos son muy bajos niveles de dopamina y serotonina. Por ejemplo, esto como para dar un ejemplo, pero para que empiecen a mirar las emociones como transformaciones químicas que ocurren en el cuerpo frente a determinados estímulos. Y estas transformaciones químicas producen cambios a nivel corporal, a nivel de comportamiento, a nivel de pensamiento. O sea, lo que pensamos de acuerdo a cómo esté la química de nuestro cuerpo cambia, las acciones que tenemos disponibles cambian, nuestro cuerpo cambia, porque se activan determinadas partes y se desactivan otras partes, ¿no? Y si vamos un slide más adelante, vamos a ver las llamadas hormonas del placer, porque estas son las hormonas interesantes para inducir, para aumentar el bienestar, para aumentar el placer, para aumentar la felicidad. La dopamina, las endorfinas y la serotonina y la oxitocina producen esto, promueven la calma, crean un estado de bienestar, mejoran el humor, reducen el dolor, como las endorfinas. Cuando nos cortamos fuerte y tenemos que salir corriendo, hay muchos casos de gente que ante un accidente salió corriendo para darse cuenta cuando ya había corrido kilómetros que tenía un tajo en la pierna o una herida terrible que si lo hubiera sentido no hubiera podido ni moverse, y ahí actuaron las endorfinas para reducir el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento, potencian el sistema inmunitario, ¿no? Lo activan, lo ponen más fuerte. Y para ir un poquito más allá, y no quiero meterme en este tema específico, pero la dopamina, una de las características que tiene es que es una hormona que participa en las experiencias que son recompensantes. Lo que hace la dopamina es como grabar, hacer un récord de aquellas experiencias recompensantes para repetirlas. O sea, nos acercan a aquello placentero, nos acercan a la vida. Y hacemos un récord, porque si no tendríamos que estar aprendiendo cada vez que nos encontramos con una experiencia agradable, que eso es agradable. Entonces lo que hace esto es como una grabación. Las endorfinas son una de las principales hormonas del bienestar y de la alegría. La oxitocina, que se genera, es muy conocida en la época del amamantamiento, porque se elevan los niveles de oxitocina, es una de las
hormonas que favorecen los vínculos afectivos, acercarme al otro y el apego. Si no existiera esto, podría pasar que tengo un bebé y lo dejo, lo abandono, lo dejo tirado, porque lo que no habría es este vínculo, este lazo afectivo que nos une. Y también nos pasa con cualquier persona. La oxitocina es lo que permite esa apertura y ese vínculo afectivo con un otro. Y la serotonina es muy conocida porque lo que hace es regular los momentos de sueño y vigilia, nos permite bajar los decibeles cuando es el momento de dormir, e induce la calma. Entonces acá vemos que las emociones son respuestas químicas, ¿sí? Es una manera de mirarlo. Y vamos a pasar entonces al siguiente slide para verlo desde otro lugar, ¿no? La emoción es la respuesta de nuestro cerebro primitivo, del más primitivo. De nuestro sistema se pasó uno más. Fíjense lo que está ahí coloreado. Esto tiene que ver con que las emociones aparecen en nuestro cerebro, que en algún momento se llamó reptiliano y ahora no se llama más reptiliano, pero es la parte más primitiva del cerebro. Lo que en nuestra evolución primero se desarrolló, lo que los primeros animales tenían o monocélulas tenían, ¿sí? Entonces la emoción aparece ahí. La sensación es otra cosa, y acá los invito a esto, a empezar a distinguir, ¿no? Palabras, porque muchas veces las confundimos, ¿sí? Y la sensación es cuando siento la sensación, cuando siento esos químicos, cuando yo les digo en qué emoción están, tienen que ir a ver qué sienten en el cuerpo, qué parte sienten, si sienten tensión en un lugar, si la mandíbula está apretada o floja, si está todo relajado, y todo eso es lo que les va a dar la pauta de en qué emoción están, cuando pueden sentirla. Y el sentimiento, y fíjense que en el sentimiento ya está señalado en ese cerebro otra área que tiene que ver con la corteza prefrontal. Entonces, pasando al siguiente slide, vamos a ver que emoción y sentimiento no es lo mismo, pero muchas veces lo usamos mezclado. El sentimiento es la emoción más la conciencia. ¿Qué aparece en el sentimiento? Aparece la evaluación consciente que hago de la emoción, lo que me digo. Y ahí sí aparece la cabeza. Cuando les digo la emoción, para ir a la emoción tienen que ir al cuerpo, pero para ir al sentimiento tienen que ir a la conciencia, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? Cuando empiezo a evaluar qué me quiere decir ese brazo tenso o esa mandíbula tensa, ¿no? Y ahí voy al sentimiento. Y de hecho, la emoción aparece en un instante y como aparece, se va. Pero el sentimiento queda, es más duradero. De hecho, hay sentimientos que pueden quedar por años de años. De alguna manera queda esa impronta a nivel consciente. Sin embargo, hay sentimientos que están en el cuerpo, que quedan impresos, de los que no soy consciente. Y ahí es cuando decimos, hay algo que queda ahí, pero no soy consciente. Y sin embargo, aunque no sea consciente, igual está generando cambios en nuestro comportamiento, nos hace mirar el mundo desde un determinado lugar. Y acá quiero hacer otra diferencia que no aparece en las filminas. ¿Qué diferencia hay entre una emoción y un estado de ánimo? Que de nuevo son ámbitos que muchas veces confundimos y mezclamos, ¿no? Los equipos tienen estados de ánimo, nosotros los individuos tenemos estados de ánimo, nosotros entramos por ahí en un negocio o en algún lado y decimos, qué mala onda, o qué alegría, y tengo ganas de ir a ese lugar porque es un lugar que me da alegría. Los estados de ánimo son emociones que perduran en el tiempo, esta emocionalidad que tiñe nuestra manera de ver el mundo. De hecho, cuando tenemos un estado de ánimo, que es como la emoción de base en la que vivimos. Hay personas que las vemos y ya las reconocemos como muy optimistas, hay personas que las vemos y las reconocemos como pesimistas o como tristes, que están permanentemente en una tristeza y que por momentos, por supuesto,
van a cambiar de emoción, pero después vuelven a ese nivel basal, que es el estado de ánimo, que muchas veces permanece toda la vida, o a veces ese estado de ánimo puede cambiar por determinados sucesos, ¿no? Y podemos transformar ese estado de ánimo. Vamos entonces a la siguiente slide. Y acá entonces es importante esto que yo les decía, cabeza y corazón, ¿no? Son dos fuerzas que nos mueven. De hecho, en nuestra sociedad occidental está muy, muy, muy valorado el cerebro como algo que nos mueve, y muchas veces actuamos desde ahí y no tenemos en cuenta la emoción. Pero cuando la cabeza gobierna las emociones y solo nos quedamos en la cabeza, corremos un riesgo, corremos muchos riesgos, pero uno importante es el riesgo de dejar de sentir. De hecho, hay un mecanismo que es para dejar de sentir, que tiene que ver con hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas y no frenar. Sin embargo, las emociones están. Pero lo que hago ahí es actuar en automático, y el riesgo es dejar de sentir la vida. La vida deja de tener sentido cuando la dejo de sentir. De hecho, muchas veces hablamos de buscar el sentido de vida. El sentido de vida no está afuera. Para encontrar el sentido de vida tengo que empezar por sentir la vida. Y sentir la vida tiene que ver con conectar con lo que siento, con conectar con mis emociones y empezar a validar a las emociones como guías que me van a llevar hacia esos lugares que me hacen más feliz y me van a alejar de lugares donde no me siento bien o que ya no tienen que ver conmigo. Pero que sin embargo la cabeza muchas veces dice, quédate acá, está mal que te vayas, ¿cómo vas a cortar con este vínculo? Pero el cuerpo sabe lo que ya es tóxico, y para eso necesito empezar a registrar las emociones. Y si nos vamos al otro extremo de este sube y baja, se llama en Argentina, no sé cómo se llamará en otros países, también se desbalancea, porque si las emociones dominan a la razón, corremos el riesgo de actuar muy impulsivamente, de lastimar a otros o lastimarnos, porque lo que no aparece es la inteligencia que tenemos desarrollada los seres humanos, no aparece la corteza prefrontal. Así que ese es el equilibrio en el que vamos a estar navegando toda la vida. Cómo lograr, cómo ir en ese equilibrio, que de hecho nunca es un equilibrio estático, si no estaríamos muertos, ¿no? El equilibrio es una utopía. Gracias al desequilibrio hay movimiento y hay vida. Vamos entonces al slide que sigue, y vemos acá cómo las emociones son nuestro motor. ¿Por qué? Porque hay emociones como la alegría, el amor, la curiosidad, el entusiasmo, la pasión, la confianza, la paz, el gozo, y varias que trajeron ustedes, que nos habilitan determinadas acciones, como por ejemplo compartir, aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a otros, curiosear y explorar el mundo, experimentar, colaborar con otros, sumergirnos en lo que estamos haciendo cuando aparece el apasionamiento y nos perdemos en el hacer y somos más creativos que nunca, aparece la creatividad. Entonces, estas emociones tienen mucho que ver con abrirnos a la vida, con abrirnos a un otro, con abrirnos a nosotros mismos, con, como dice un autor, Ben Tahar se llama, que tiene un video muy interesante, es permitirnos ser humanos, aceptar lo que aparece, ¿no? Lo que aparece, lo que está, decir sí a lo que es. Mientras que cuando aparecen el enojo, la desconfianza, la frustración, la resignación, la desesperanza, la tristeza, el aburrimiento, el miedo, es lo que tenemos más a mano como acciones, es ponernos en alerta, estar en guardia, ¿no? Estar en guardia, sea para atacar al otro, para defendernos, o para salir corriendo, para desaparecer, o renunciar a lo que estamos haciendo cuando aparece la frustración, decimos no quiero más de esto y nos vamos, o en el extremo aparece la depresión, y la depresión tiene que ver con la ausencia de sentimientos, pero no porque no haya emociones, porque están tan reprimidas las emociones que aparecen. Me da tanto miedo sentir que lo que termino haciendo es aprender a dejar de sentir. Y nuestro cuerpo en este sentido es sabio, no es nuestro cuerpo, es nuestro cerebro.
porque al cerebro no le importa que seamos felices. El cerebro está preparado para que sobrevivamos, está preparado para la supervivencia. Entonces, si en algún momento hubo alguna o algunas emociones muy, muy fuertes, que fueron tan fuertes que si las sentía en toda su magnitud, sentí que se me jugaba la vida, lo que voy a aprender es a disminuir el rango de sensibilidad, aprender a sentir menos. Y para esto lo que voy a hacer es respirar más corto, porque la respiración larga lo que hace es conectar con el sentir y con la vida, apretar músculos, porque cuando aprieto músculos la sangre fluye menos o deja de fluir, y aparecen las contracturas musculares crónicas, que por ahí son tan transparentes que ni siquiera me doy cuenta que las tengo hasta que alguien no me toca o pasa algo. Estas son formas que tiene nuestro cerebro para fomentar la supervivencia, ¿no? Bien, y vamos a pasar entonces a la siguiente, después de ver cómo las emociones son nuestro motor, que nos impulsan a hacer determinadas acciones. Y acá lo que vemos es dos características que tienen las emociones. Una tiene que ver con el secuestro emocional. Y el secuestro emocional es, no sé si a ustedes les pasa, va en forma de pregunta, ¿es frecuente que las emociones nos desborden? Para mí es muy frecuente que las emociones nos desborden. Y esto tiene alguna explicación si vamos a mirar la evolución del cerebro, porque la parte que primero se formó del cerebro, la más antigua, es el cerebro emocional, es la parte del cerebro emocional. Si bien hoy el cerebro es uno solo, podemos diferenciar partes, y una tiene que ver con la parte emocional. El cerebro que hoy tenemos, los seres humanos, se terminó de formar hace más o menos 160.000 años en la sabana africana. Y este cerebro que tenemos, lo último que se formó fue la corteza prefrontal. Pero eso tiene 160.000 años, mientras que la parte más antigua tiene millones de años. Entonces, lo primero que aparece es la emoción en nuestra parte más primitiva e instintiva, que lo que hace es activarnos ese instinto de supervivencia, esa reacción que nos va a permitir sobrevivir. Porque en la sabana africana, de hecho, no teníamos tiempo de pararnos a reflexionar si el león que venía por ahí era amigable o ese era salvaje. Lo primero que se activaba es la huida, si la amenaza era más grande de lo que yo sentía que eran mis recursos, o la lucha si yo sentía que tenía recursos o si no me quedaba otra para enfrentar esa amenaza. Entonces, ¿qué pasa en el secuestro emocional? En el secuestro emocional, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que aparece es el cerebro emocional, instintivo emocional, que hace que reaccionemos. ¿Ven? Ahí podemos ver el sistema instintivo emocional. Y mucho tiempo después aparece el neocórtex, o la corteza prefrontal, que es lo que nos hace humanos. Para que tengan una idea, una emoción demora más o menos 125 milisegundos en aparecer. O sea, la mitad del tiempo que demoramos en parpadeen. La mitad de ese tiempo es lo que demora esta parte del cerebro más primitiva en encenderse. Y el neocórtex es mucho más lento, es mucho más nuevito, no está tan usado, no tenemos tanto entrenamiento con esto. Demora el triple en aparecer. Entonces, ¿cuándo se genera el secuestro emocional? Cuando aparece esa emoción y actuamos directamente y no le damos tiempo a aparecer al neocórtex. Y a pensar, mejor no lo mato porque puedo ir a la cárcel. O sea, no nos da tiempo y actuamos digamos, desde nuestro lugar más básico y primitivo. De hecho, una asociación que se llama Asociación Educar, que de ahí es esta filmina, dice que es como si tuviéramos una Ferrari, que es nuestro sistema súper entrenado instintivo emocional, con frenos, que es el neocórtex, con frenos de un Ford T, que es un auto viejísimo y que frena muy poco.
Y entonces acá vamos viendo que aparece una de las posibilidades y una de las claves para gestionar las emociones. Antes, sin volver a la filmina para atrás, voy a muy cortito a otra característica que tiene que ver con el espejamiento. Otra característica de las emociones es que las espejamos, que nos contagian, las emociones son contagiosas y también tiene que ver con un tema de supervivencia, de pertenecer a un espacio, de adaptarnos a un medio, porque somos seres relacionales, solos nos morimos. Entonces, estas neuronas espejos tienen que ver con el instinto también de supervivencia y hace que nosotros contagiemos emociones a los demás y nos contagiemos de las emociones de los otros. De hecho, si entramos a un lugar con mala onda, no es nada raro que si estamos 20 minutos en ese lugar salgamos con mala onda. También otra opción es que nosotros le contagiemos buena onda al otro, ¿no? Pero bueno, esta es otra de las características. Vamos entonces a la filmina que sigue, y acá vemos algo que dice Stephen Covey. Eso, dale 2 clics más. Stephen Covey dice que entre el estímulo que viene de afuera y la emoción que me aparece, hay, o lo que yo hago con ese estímulo, hay un espacio. Ese espacio a veces es muy, muy chiquitito, pero podemos aprender a ensancharlo. Y Stephen Covey dice, ese es el espacio en donde reside tu libertad. La libertad de elegir qué vas a hacer y quién vas a ser frente al estímulo externo está en ese espacio entre el estímulo y tu respuesta. Pero si ese espacio es muy chiquitito, casi no existe, lo que aparece es una reacción, no una acción pensada. En función de cómo me quiero diseñar, aparece una reacción, desde la parte más primitiva. Aprender a ensanchar ese espacio entre estímulo externo, lo que sea, mi hijo que viene con un boletín con bajas notas, la cuenta de luz que me llega, o mi jefe que vino de mal humor y me habló mal. Él puede venir y lo que de afuera yo no lo puedo manejar. Pero lo que sí puedo aprender a controlar y a diseñar es quién voy a ser yo y cómo voy a actuar frente a ese estímulo. Y él dice esto, ¿no? Independencia emocional es poder elegir quién eres frente a las circunstancias. No podemos elegir qué emoción aparecerá, pero sí qué hacer cuando aparece. Vamos a avanzar un poquito más. De hecho, y una posibilidad es empezar a tener técnicas muy simples. Y acá va una técnica, la técnica del semáforo. Una técnica es esta: para, piensa y actúa. Y acá, por lo menos en Argentina, a veces decimos, bueno, contar hasta 5, contá hasta 5, respira antes de accionar. Y una posibilidad de la técnica del semáforo es esta: contar en una escalera impar, descendente, contar números impares de 99 a 1, en escala descendente. Empiecen a contar internamente, háganlo. 99, 97, 95, 93. Y así, por ejemplo, hasta 51. Fíjense que cuando cuentan, esto no es automático. Si contamos de 1 a 5, o de 1 a 10, o de 1 a 100, es automático. Seguimos con la misma emoción porque no podemos salir de la cabeza, de eso que está ahí. No podemos salir de la emoción. En cambio, acá tenemos que poner cabeza para equilibrar lo que aparece en el cuerpo, equilibrarlo poniendo cabeza y dándole tiempo a ese forte a que frene lo que apareció instintivamente. Entonces, esta es una técnica muy simple y absolutamente eficaz. Contar en números impares, de 99 para abajo en escala descendente. Y va la primera técnica que se llevan para aplicar, no para quedarse con qué buena idea. Vamos a la siguiente, entonces, que tiene que ver con otro ámbito que no estamos tan acostumbrados a ver, que es esto: pensar con el corazón y sentir con el cerebro. Alguien trajo, cuando compartió en el chat, lo siento en el corazón. Y es tal cual. Porque fíjense que el corazón tiene memoria. De hecho,
Del total de células que tiene el corazón, el 67% son células nerviosas. Lo cual es sorprendente, ¿no? Porque no es un órgano solo que bombea sangre, ¿no? El corazón es el único órgano capaz de enviar la información directamente al cerebro. Hay cerca de 40.000 neuronas en el corazón. El corazón tiene neuronas. Y entonces el corazón tiene su propia inteligencia, que no es la misma inteligencia que la inteligencia del cerebro. Y una característica del corazón es que tiene un campo electromagnético poderosísimo. Ese dibujo que ven ahí, lo que está mostrando de alguna manera, es las ondas que manda el corazón de acuerdo en qué emoción estemos, que pueden llegar hasta 5 metros de distancia alrededor nuestro. Nosotros creemos que terminamos acá, no terminamos acá. Emitimos ondas permanentemente y el campo electromagnético de nuestro corazón puede ser 5.000 veces más intenso que el del cerebro y puede ser detectado hasta 5 metros. Entonces, cuando nos encontramos con alguien y percibimos algo, el que percibe es el corazón o nuestras tripas, que hoy no lo vamos a ver por un tema de tiempo, pero nuestras tripas también tienen neuronas. Tienen cerca de 100.000 neuronas. A ver, bueno, para la próxima se los digo cuántas, pero tiene muchas más que el corazón, de hecho. Y entonces lo que los voy a invitar ahora es hacer una dinámica. Vamos a pasar a la próxima, Laura, por favor, que es simplemente un slide. Y los voy a invitar ahora a hacer una visualización para aumentar la coherencia corazón-cerebro. Y de nuevo, les voy a recordar que no sirve de nada lo que escuchen si no lo experimentan. Los voy a invitar a que lo hagan de verdad, que se sumerjan en la experiencia. Entonces ahora les voy a pedir que cierren los ojos, que relajen los hombros, que se sienten lo más cómodo que sea posible en el lugar donde estén, y que enfoquen su atención en el área de su corazón, el área del centro de tu pecho. Si lo prefieres, puedes poner la mano en tu corazón o las dos manos en tu corazón y enfocar la atención en ese espacio en el centro de tu pecho. Y lo que vas a hacer ahora es respirar profundamente, sintiendo como si tu aliento entrara y saliera a través del área del corazón. Vas a respirar a través del corazón. Vas a inhalar desde el corazón y vas a exhalar desde el corazón. Siempre la atención puesta en ese espacio. Y continúa respirando, inhalando y exhalando, encontrando tu propio ritmo para respirar desde el corazón. Date un tiempo para encontrar ese ritmo, tu ritmo interno, tu ritmo natural. Y a medida que mantienes tu atención en el corazón, en la respiración desde el corazón, te voy a pedir que actives algún sentimiento positivo. Puede ser recordando algún momento especial que haya sido muy lindo, muy agradable, un momento en el que te hayas sentido muy bien. Puede ayudar que recuerdes el amor que sientes por algún amigo o amiga cercana, o por un hijo. O puede ser que lo experimentes y que traigas este sentimiento positivo recordando algún lugar que fue muy placentero en donde estuviste.
Y sigan respirando a través del corazón, invocando esta sensación placentera. No importa tanto la imagen como la sensación de ese momento. Y ahora vas a traer alguna palabra o alguna imagen que te recuerde cómo te sentís en este momento. Alguna palabra para en un momento futuro volver a activar esta sensación que tenés en este momento, algo que te lo recuerde, que te permita anclarlo. Puede ser que traigas una imagen cuando necesites volver a este estado, puede ser que traigas una palabra que te permita traer al cuerpo de nuevo a este estado que sientes ahora. Y lentamente vas a abrir los ojos y me vas a compartir por el chat cuál es la palabra de anclaje y qué cambió ahora. Lo primero es, percibí cómo estás ahora con respecto a cómo estabas al inicio, antes de hacer esta visualización. Percibí en tu cuerpo qué cambios se generaron, qué cambió. Puede ser a nivel de los pensamientos, que se hayan aquietado, a nivel del cuerpo, que algo haya cambiado. Y les voy a pedir que me compartan en el chat la experiencia. ¿Qué cambió? ¿Qué sintieron? ¿Qué palabra encontraron para volver a evocar esta sensación que vivió el cuerpo o este estado corporal en otro momento que lo necesiten? Para activar la coherencia, lo que hicimos con este ejercicio es volver a estabilizar el canal entre el cerebro y el corazón, que estén en una vibración coherente. Mientras comparten en el chat, les pido que compartan, porque la experiencia que ustedes nos comparten nos enriquece a todos. Esta técnica tan simple es de lo que ven ahí, el HeartMath Institute, que los invito a que lo investiguen. Es muy interesante, es un instituto que investiga las emociones, sobre todo lo que tiene que ver con el corazón y la activación de esta coherencia. Es muy interesante. ¿Compartieron algo, Laura? ¿Hay algo para contar? ¿Hay algo para compartir de la experiencia esta? Sí, por aquí hablan de que se sienten agradecidos, que han sentido gratitud, serenidad, amor, alegría, temperatura corporal ha aumentado, fuerza en el corazón, que se encuentra sonriendo, Bien, que está bendecida. lindo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, que me da mucha alegría. Esta es una técnica que ustedes mismos pueden aplicar cuando quieran, para volver a una sintonía, para volver a su propio eje. Entonces va la segunda técnica, la del semáforo y la de la coherencia del corazón. Vamos a seguir avanzando entonces, Lau, con el siguiente slide. Y que tiene que ver, bueno, que tiene que ver con el estrés, y vamos a ir más rapidito por un tema de tiempo, pero el estrés. Me imagino que ninguno de ustedes sabe qué es esto. De hecho, el estrés es algo que es una epidemia, y hay un estrés que está bueno, porque tiene que ver con ese motor. No es siempre paz y amor lo que necesitamos. De hecho, desde paz y amor muchas veces no activamos y no logramos cosas. Necesitamos adrenalina, necesitamos cortisol para activar el cuerpo y para poder hacer cosas y lograr cosas, así que está bueno. El tema es que hay un nivel de estrés que está bueno, y cuando es el nivel de estrés ya no nos sirve, y es más, se vuelve en contra nuestro. Y acá lo que dice es esto: si podés manejar tu estrés, tienes un poderoso control sobre tu sistema inmunológico, porque el exceso de estrés lo que hace es bajar las defensas. Vamos al siguiente slide, y entonces vamos a ver acá las fases del estrés. Que la fase número 1 tiene que ver con el momento de reacción o alarma, cuando el estímulo aparece. Y entonces lo que hace el cerebro es generar todos los mecanismos para que la sangre vaya a las extremidades, para que se preparen mis puños para luchar, mis piernas para correr. El sistema digestivo desaparece, deja de funcionar,
el deseo sexual desaparece, todo lo que no es necesario en ese momento y que puede obstaculizar, desaparece. Porque si yo me quedo en un estado de enamoramiento, me quedo ahí tonto y el león me come. Fase 1, reacción de alarma. Vamos a la fase siguiente. La fase 2 tiene que ver con la fase de resistencia. Acá ya apareció ese estímulo, pero ese estímulo se prolonga en el tiempo. Y como acá ya no estamos en la sabana africana, pero reaccionamos como nuestros ancestros primitivos, porque es lo que nos sale y salimos desde la supervivencia, la fase de resistencia lo que hace es poder mantenernos vivos ante los diferentes estímulos que sentimos como leones. Hoy ya en la calle es medio raro que aparezcan leones, pero aparecen impuestos, cuentas para pagar, gente que grita, un tránsito terrorífico, ¿no? Y acá es donde seguimos segregando esa adrenalina y ese cortisol y todo lo que activa el sistema del estrés, pero sostenido en el tiempo, y empezamos a envenenar el cuerpo. ¿Por qué envenenar? Porque cuando aparecían leones, huir nos permitía drenar todos esos químicos, pero hoy no hay forma de drenar. De hecho, pasamos de este estado, como está esta señora, a sentarnos frente a la computadora y trabajar 8 horas. No hay posibilidad, o correr 1 hora en el gimnasio, ¿no? Pero digo, ya no se drena, porque el químico, lo que pasa con esa química es que la idea era que la podamos drenar, pero hoy queda en el cuerpo. Y si sigue permaneciendo ese nivel de adrenalina y demás, pasamos a la fase 3, cuando las glándulas adrenales ya no tienen más nada para drenar y se agotan. Y es la fase de agotamiento, que ya lejos de permitirme estar más activo, mi cabeza está poco clara, confundida, puede ser 2 opciones, o que esté sumamente irritable, con los nervios a flor de piel, y que reaccione por todo, o puede ser que me deprima y que no me pueda levantar de la cama. Y esta es la fase de agotamiento. Y vamos a seguir con una idea que tengo y que quiero que todos se la lleven para sacarse el estrés. Tengo la solución y es el siguiente slide, así que les voy a pedir a todos que sigan los pasos. No en este Karina, momento, lo pueden imprimir. Perdona, Karina, estamos Sí. en el tiempo, si puedes ir abreviando. Ah, muy bien, bien. Vamos entonces al siguiente slide, que tiene que ver con esto. Golpear la cabeza aquí. Bien, esto lo pueden imprimir y lo pueden aplicar. En una superficie firme ponen el kit, siguen las instrucciones del interior del círculo y lo repiten tantas veces como sea necesario. Bueno, esto a modo de chiste. Pero tenemos, Laura, tiempo de hacer 3 minutos de una última, entonces, experiencia. Sí, venga, podemos Vamos. con 3 minutitos. Vale. Dale, dale. Vamos entonces a la siguiente experiencia que sí les propongo, y esto lo pueden bajar. Les voy a pedir ahora de nuevo que se sienten cómodos y por 2 minutos vamos a hacer 5. Sigan las instrucciones de este círculo. Simplemente y solamente hagan esto. Bien, vamos a cortar acá. Esto lo pueden bajar de internet, se llama, si lo buscan como Breathe en inglés, lo pueden llegar a bajar y lo pueden poner en su escritorio y usar tantas veces en el día como necesiten. No tiene contraindicaciones y si lo hicieron este ratito, se darán cuenta cómo cambia el estado corporal y cómo cambia la química del cuerpo. Lo que estamos haciendo con todo esto es aprender a cambiar la química del cuerpo con cosas, con técnicas y con dinámicas muy, muy, muy simples, como la de respirar
como la de frenar para permitir que aparezca, para darle tiempo a nuestro cerebro pensante de que aparezca, para poder ser libres de gestionar nuestras emociones, y eso nos da libertad, si no somos presos de lo que sentimos. Y otra técnica que vimos es la respiración del corazón, que aumenta la coherencia entre el cerebro y el corazón. Y con todo esto, lo que estamos aprendiendo a hacer, gente, es cambiar la química del cuerpo, elevar el nivel de endorfinas, de oxitocina, de dopamina, de aquellos químicos que nos generan bienestar. Cuando necesitemos hacerlo, ¿no? No es todo el tiempo, cuando necesitemos hacerlo. Entonces vamos a avanzar ahora rapidito, las próximas que nos quedan no las vamos a detallar, pero vamos a ir a la última, y seguiremos en otro encuentro donde profundizaremos más. Vamos a ir acá este es importante, que dice el Dalai Lama, a la anterior, un segundo, que es, no podemos obtener la paz en el mundo exterior hasta que no hacemos la paz con nosotros mismos. Entonces la invitación primero es a conocernos y amarnos a nosotros mismos tal cual somos. Y para esto necesitamos abrirnos a la vida, porque cerrados y con todo apretado y el ceño fruncido y los músculos apretados no pasa vida por el cuerpo. Se achica la vitalidad. Nos cerramos a poder estar apasionados y disfrutar de la vida. Y vamos a ir entonces sí al último slide, como muchas ideas muy, muy simples para cambiar la química del cuerpo, que yo les llamo momentos pura vida. Y lo que les propongo es que aprendan a crearse en el día momentos pura vida. Planifíquenlo, así como voy al dentista, voy a trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, así como todo eso está planificado, en el medio pueden poner momentos pura vida, que les permitan transformar la química de su cuerpo. Y miren cuántas ideas, y hay muchas más. Bailar cambia la química del cuerpo. Reírse a carcajadas, buscarse videos o encontrar espacios para reír a carcajadas, jugar, cambia la química del cuerpo, volvamos a ser niños, escuchar música que nos gusta, respirar, que es gratis y lo tenemos tan a mano y hay tantas técnicas, reunirse con amigos eleva los niveles de oxitocina, tapping es una técnica que no llegué a mostrárselas para la próxima, sacudir las manos aumenta el nivel de endorfinas, esto, o aplaudir. De hecho, los equipos de rugby o de fútbol, antes de salir a la cancha, muchas veces aplauden. Lo que hacen es activar la química del cuerpo que les va a permitir salir con ganas y con alegría. Abrazar. Un abrazo de 20 segundos empieza a generar y aumentar y elevar los niveles de oxitocina. Abrazar. Hacerse masajes, darse un baño de inmersión, crear espacios luminosos, meditar, y sobre todo, amarse, aceptarse tal cual son, ponerse un 10 hoy, aquí y ahora. No hay nada que te impida hoy ponerte un 10. Bueno, gente, y hasta acá llegamos con esta parte. Laura, vos me dirás, ¿ahora qué viene? Pues muchísimas gracias, Karina, por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Ahora es el momento de las preguntas, pero antes vamos a recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Estamos buscando a colaboradores que les guste escribir, bien sean periodistas o no, y que quieran compartir con nosotros una noticia positiva que esté sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si estáis interesados, solo tenéis que meteros en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita arriba a la derecha que pone colabora y ahí encontraréis toda la información que necesitéis para contactar con nosotros. También recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar todavía más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, información para suscribirte a nuestro canal y recibir recordatorios. También podéis encontrar un montón de vídeos que ya han sido grabados y que ya han sido subidos. Podéis encontrar información de cómo haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o de cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y ahora sí, Karina, vamos a pasar ya a la primera pregunta. Muy bien. Bien, pues nos dice Ximena,
Dice, los neurotransmisores que usted nombra son hormonas a la vez también. La dopamina, por ejemplo, ¿es hormona o neurotransmisor? ¿Qué funciones cumple? ¿Varias? Bien, sí, es ambas. No soy especialista en ese tema, Jimena, pero es ambas, es neurotransmisor y una hormona al mismo tiempo. Pero no soy especialista digamos, no soy neurocientífica en realidad, pero sí. ¿Qué más? Bien, pues nos pregunta Ana Mari desde España, ¿cómo tomamos esas hormonas o dónde las podemos encontrar? Ana Mari, ¿es el nombre? Sí, Ana Mari, qué interesante lo que traes, porque justamente de lo que estamos conversando es que tenemos todo el laboratorio en nuestro cuerpo y que podemos aprender a activar estos químicos en nuestro cuerpo. Porque de hecho, si hay sustancias de afuera de nuestro cuerpo que encajan en las células nuestras y que generan estas respuestas químicas, es porque tenemos adentro los mismos remedios, solo que nos olvidamos de cómo activarlos. Entonces la propuesta es que aprendamos a activarlos nosotros. Hay un libro de una persona que yo adoro y que de hecho va a España, no sé si es de España, Ana Mari, a dar conferencias, que se llama Estela Maris Maruso y se llama El Laboratorio del Alma. No solo eso, sino que ella tiene una fundación acá donde trabaja con enfermos y no tan enfermos también, y lo que hace es hacer programas de salud para recuperar la salud, incluso en enfermos terminales, que no necesariamente se curan, pero sí hay una transformación interna, y ver la química del cuerpo. Y para que tengan una idea, antes de una de las charlas que da ella, por ejemplo, hay un baile que yo siempre comento, que es un baile como si fuera el mejor casamiento de 1 hora o 1 hora y media de baile. Y les puedo asegurar que antes del baile y después del baile no soy la misma persona. Bailar, cuando bailan, no pueden estar enojados. ¿Por qué? Porque se activa una determinada catarata de sustancias que hacen que yo me sienta bien, que esté contenta. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como bailar ya cambia la química del cuerpo. El secreto está en aprender cómo activar nuestros remedios internos y cómo bajar los venenos internos, aquello que nos envenena. ¿Mm? Seguramente en la farmacia habrá un montón de estos químicos, pero es fantástico que aprendamos a gestionar nosotros nuestras emociones a través de la transformación química. bien, pues hay varias personas que han preguntado si puedes recordar el nombre del instituto. La fundación del instituto Heart como corazón, HeartMath, M-A-T-H, Institute. Ese es el de la visualización que acabamos de hacer. Tiene muchas investigaciones, es muy interesante. Y la persona que acabo de mencionar, que yo diría que mucho de lo que transformé en este tipo de talleres de emotion design, pero que acá fue de inteligencia emocional práctica, lo tomé de Estela Maris Maruso, que es una estudiosa de todo lo que es la psiconeuroendocrino-inmunología, PNEI, que también pueden mirarlo, porque ahí hablan de justamente cómo impactan la psiquis, las neuronas, las glándulas endocrinas, todo en el sistema inmune. Y desde ahí, cómo podemos aprender a transformar nuestros químicos para sanar emocionalmente, físicamente. ¿Mm? Bien, pues nos dice Ale desde Argentina. Mi novia hace 3 meses rompió conmigo luego de 4 años. No puedo dejar de pensar en ella. Recordarla me hace sentirla cerca, pero es una angustia diaria ya insoportable. ¿Qué me recomiendas? Ok, no tengo una receta única. Habría que hablar un poquito más y ver otras cosas, pero yo creo que tiene que ver con volver al centro, ¿no? Porque si la angustia es insoportable, es como si una parte de esa persona se hubiera ido con la otra.
¿no? Y bueno, y somos individuos en relación. El otro genera eso, pero todo lo que acabo de decir, Alex, bailar, respirar, amarte y aceptarte tal cual sos, como un ser entero, todo esto que acabo de poner, ¿no? Como técnicas posibles. ¿Qué más? Bien, pues nos dice Uriel desde México, ¿qué relación tiene la inteligencia emocional con la mente inconsciente o subconsciente? La inteligencia emocional con la mente subconsciente. Ok. Yo trabajo como terapeuta bioenergética. Entonces trabajo en sesiones con el inconsciente que está en el cuerpo. Todos los traumas, todo lo que vivimos queda impreso en el cuerpo. De hecho, hay un inconsciente que está en el cuerpo. O sea, no nos damos cuenta, pero que las emociones estas que quedaron impresas en el cuerpo aparecen muchas veces cuando abrimos estos, cuando empezamos a aumentar la circulación de energía por el cuerpo. Y esto habilita que aparezcan, que se abran lugares que estaban cerrados, donde había emociones como capturadas. ¿Por qué capturadas? Porque muchas veces eran tan fuertes para sentir en el momento que aparecieron, que el cerebro dijo, ok, aprieta esto, que no aparezca, deja de sentirlo, es demasiado intenso para este momento. El tema es que cuando el peligro pasa, no nos damos cuenta que ya podemos soltar eso y volver a abrirnos a la vida, sino que quedamos cerrados y si no lo trabajamos de otra manera, esa emoción queda de manera totalmente inconsciente atrapada en el cuerpo. La pregunta entonces, Laura, a ver si entendí bien, es ¿qué relación hay entre las emociones y el cuerpo y el inconsciente? ¿Era esa la pregunta? Entre la inteligencia emocional y la mente inconsciente o subconsciente. Ok. A través de la inteligencia emocional lo que puedes aprender es a detectar emociones y habilitarlas. Y desde habilitar las emociones pueden aparecer recuerdos o cosas que estén muy atrapados a nivel inconsciente. Pero lo primero tiene que ver con decirle sí a todo lo que aparece. Porque el problema está en que nosotros habitualmente, de hecho, tenemos como segmentadas las emociones, en emociones buenas y malas, y no hay emociones buenas y malas. Todas las emociones tienen una razón de ser. El tema es, ¿qué hago yo con eso? Y el primer paso es decirle sí a lo que está. Si yo estoy triste y digo, bueno, vamos a salir rápido de acá, y no proceso esa tristeza, en algún momento va a volver a aparecer. Y cada vez va a ser más grande, o me voy a deprimir, porque voy a hacer mucha fuerza para que esa emoción no aparezca. Entonces, tiene mucho que ver la gestión emocional con el inconsciente, porque desde aprender a decirle sí a las emociones que aparecen, y aprender a gestionarlas, aprender qué hacer con eso, pueden aparecer trabas que están muy guardaditas en el inconsciente y que no nos permiten como aumentar la vitalidad, ¿no? Nuestra capacidad vital y abrirnos más a la vida. Entonces pueden aflorar desde ahí. No sé si fui clara, pero bueno, pregúntame cualquier cosa. Bien, pues continuamos. Dice Zoila que si la meditación ayuda con las emociones. Muchísimo, wow, muchísimo. De hecho, equilibra los hemisferios cerebrales. Bueno, hay muchos tipos de meditación. Osho, que creería que lo conoce la mayoría, es OSHO, tiene muchas meditaciones, particularmente me resultan interesantes algunas que son meditaciones activas, que primero lo que hacen es activar una química del cuerpo para después poder sentarse a estabilizar todo eso que sucedió ahí, que se abrió, pero la meditación muchísimo ayuda. De hecho, el mindfulness, por suerte, ahora está muy difundido, se puso de moda el mindfulness, lo cual está buenísimo porque es una herramienta poderosa para traer la atención al aquí y ahora. Y dentro de la atención al aquí y ahora es la atención de mi cuerpo y de lo que me pasa. Sí, excelente. Bien, pues nos pregunta Ximena si el amor es un sentimiento.
¿sí? Claro que es un sentimiento. Es una de las partes que íbamos a trabajar más adelante. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el amor? Seguramente habría tantas respuestas como personas están participando de este encuentro. Y va una pregunta en relación con esto, ¿no? De 1 a 10, ¿cuánto te amás vos? Pon un número ya, de 1 a 10, ¿cuánto te amás? Bien. Y si la respuesta no es 10, y si la respuesta no es 10, pensá qué hace que no te ames 10. ¿Por qué esperas que los otros te amen como no te amas vos a vos mismo? Y hay mucho para hacer en eso, porque el amor, entonces, desde este lugar, aparece como la aceptación de vos mismo, tal cual sos, aquí y ahora. Hoy sos perfecto. El amor, desde mi forma de verlo y de trabajarlo, tiene que ver con esto, con la aceptación. Bien, pues dice Mari Carmen desde México, ¿algún consejo para manejar la ira? ¿Cómo ayudar a los hijos adolescentes que están en proceso de cambios y a veces se sienten incomprendidos? No se sienten, son incomprendidos. De hecho, que se sientan incomprendidos tiene mucho que ver con que se separen de la madre y el padre, ¿no? Con separar, con ya no somos del mismo, no somos lo mismo. Una etapa necesaria y cómo acompañar este proceso enseñándoles estas técnicas tan simples como respirar, como meditar. De hecho, bailar en general lo hacen y les da mucha alegría, cantar, tocar un instrumento que les guste, reírse a carcajadas, juntarse con amigos, todo esto es gestión emocional. Pero hay una parte de la gestión emocional, hay una parte que tiene que ver necesariamente con sentir. Por eso en este taller lo que quise es que experimenten cosas, porque si no se quedan solo con ideas que se las olvidan en cuanto termina esto. Pero hay otra parte que tiene que ver con la información. Entonces, compartir esto que acaban de ver, por ejemplo, es un primer paso. Y contar cómo las emociones, cómo las emociones generan acciones que nos generan resultados, puede acompañar a este hijo allá en los espacios donde no esté logrando los resultados que quiere, proponerle que trabaje con pequeñas técnicas emocionales, que empiece a reconocerlas, es pasito a pasito, y a veces son pasitos de bebé. Pero lo primero me parece que es compartir esta información como esta, y después enseñarles técnicas muy simples, de 2, 3 minutos. No hace falta estar 1 hora o media hora al amanecer, a las 5 de la mañana, porque es ahí cuando no adoptamos las técnicas, porque son tan complicadas que nos parecen imposibles. No sé si eso responde. Bien, pues dice Marlenita de Ecuador, ¿cómo eliminar emociones de la infancia que nos provocan miedo para avanzar? Marlenita, no se trata de eliminar. Lo que resiste, persiste. Se trata de integrar. Se trata de integrar. Se trata de aceptar que esa emoción está y de sumergirte ahí, de sentirla y ver qué aparece. Porque esa emoción está asociada a recuerdos, a experiencias que fueron vividas por esa niña, que ya no sos vos. Pero adentro tuyo sigue estando esa niña con lo que sea, miedo, enojo, lo que sea, porque no pudo sacarlo a la superficie. Entonces, creo que el primer paso es aceptar que está, permitirte decirle sí, abrazarla y sentirla, y ver qué emerge de ahí. Y trabajar con esos fantasmas que quedaron ahí con la emoción. Porque de hecho, las emociones, los recuerdos que tenemos, buenos o malos, son aquellos que dejaron una impresión a nivel emocional. Es un recorte de lo que pasó, no es lo que pasó, lo que recordamos, pero es un recorte que tiene que ver con el impacto emocional que eso tuvo en nosotros.
Y entonces hoy desde la adulta podés resignificar eso que pasó, pero para eso tenés que conectar con la emoción y dejar de pelearte con esa emoción, integrar y ver qué aparece desde ahí. En procesos de bioenergética trabajamos con eso, con aprender a sentir, con ir perdiendo el miedo a sentir, con ampliar el ancho de banda del sentir, porque cuando achicamos la posibilidad de sentir, porque no queremos sentir miedo o no queremos sentir enojo, en realidad lo que hacemos es achicar la posibilidad de sentir todos los sentimientos. No podemos achicar selectivamente y sentir muy poco miedo o muy poco enojo y muchísimo amor. No, 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 lo que aprendemos es a dejar de sentir todo el rango de emociones. Y en definitiva aprendemos a vivir más chiquitito o a sobrevivir. Entonces es volver a ampliar el ancho de banda y habilitar lo que aparece y aprender a integrarlo. Bien, pues dice Beatriz desde Argentina, ¿qué nos está haciendo falta o qué sustancia química tenemos de más cuando somos personas que nos enojamos y somos intolerantes y cómo modificarlo? Ok. El enojo es una emoción que tiene que ver con la puesta de límites. Aunque lo que hace es poder, lo que yo llamo rayar mi cancha. Y decir, cuando siento que algo es injusto o que está traspasando lo que es aceptable para mí, pongo un freno. Entonces, el enojo no es malo de por sí. Como el miedo no es malo, porque el miedo me permite huir y sobrevivir. El tema es cuando ya me agarra miedo por cualquier cosa o enojo por cualquier cosa. Pero el enojo es una emoción absolutamente respetable como todas las otras que me permite decir, vos hasta acá y este es mi espacio, ¿no? Como poner el límite. Ahora, cuando hay un enojo que es como la emoción predominante, cuando yo hablé de repertorio emocional, quizás Beatriz tiene esa emoción como algo muy, muy a flor de piel y predominante. Puede haber cambios hormonales, también depende de la edad. Hay cambios que suceden hormonalmente y ahí ya no me resulta efectivo el enojo porque aparece enseguida. De hecho, ahí parecería que está el sistema simpático de nuestro sistema nervioso activado todo el tiempo, como en alerta, siempre a la defensiva. Y entonces, de nuevo, actividades, vamos por las cosas simples, aparte de poder trabajarlo en terapia común, en terapia bioenergética o con meditación o haciendo deporte, que es una forma espectacular de cambiar la química del cuerpo. Todas las dinámicas, acá vimos muy poquitas, vimos 3, pero dar más tiempo, porque cuando te captura el enojo y sos secuestrada, no sos libre, porque no estás eligiendo, estás reaccionando automáticamente. Entonces, dar más espacio a que aparezca la parte pensante, respirando, dando 3 vueltas manzanas, es una forma de empezar a gestionarlo. No hay magia en esto, son procesos de transformación. ¿Qué más? Sí, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Miguel, yo tengo VIH y me pregunto si la práctica de las técnicas que mencionas puede ayudar a que los efectos de los retrovirales que tomo sean menos pesados. Absolutamente, Miguel. Absolutamente. Cualquiera de estas técnicas es activar la química interna que te permite cambiar o a veces frenar una enfermedad, a veces retrasarla. De hecho, de nuevo, fíjate, en Argentina, creo que dijiste que eras de Argentina, no me acuerdo. Sí. Bien, Fundación Salud. Y anda a la fundación esta, queda en Luis Guillón, medio lejitos, de mi casa por lo menos. Comprate el libro Laboratorio del Alma, léelo. Fíjate qué información tenés ahí. Porque Estela lo que hace es crear planes para equilibrar el cuerpo y volverlo a estados más saludables, todo a través de técnicas para cambiar la química del cuerpo, que son meditar, cristales, yoga, bailar, reírse. Te sugiero que lo veas.
Y dado que es la última pregunta, Laura, te pido si podés poner la última filmina, no sé si es complicado, porque ahí aparece mi Twitter, mi Instagram, donde quizás pueden seguirme o podemos estar en contacto, y una página web, que en realidad todavía no está bien, pero bueno, no sé si la página web también aparecía. ¿Podés poner esa última? Y si no, se las dicto. Sí, sí, estoy en ello. ¿Qué? Dale, dale. Bien, por ahí hay alguna pregunta más que haya quedado. Miguel, no sé si te contesté. Bueno, Y hay el por resto. aquí gente que pregunta si el Reiki, por ejemplo, o la biodescodificación podría ayudar a desarrollar la inteligencia emocional. El Reiki puede ayudar a equilibrar el cuerpo y desde ahí estabilizar las emociones. Yo creo que sí. En mi experiencia sí, yo hago Reiki. La biodecodificación no la conozco tanto por gente que me habló de ella. Hay gente que le dio muy buenos resultados y hay otra que no tanto, pero entiendo que es una herramienta poderosa. No la conozco. Bueno, acá tienen algunas redes como para poder estar en contacto, que me puedan hacer consultas o que podamos interactuar de alguna manera. Les agradezco muchísimo por haber compartido y por darme la posibilidad de dar este taller y por estar activos ahí participando. Y bueno, nos veremos quizás en algún otro encuentro. Muchas gracias desde Argentina. Un beso grande a todos. Bien, pues muchísimas gracias, Karina, por toda la información que has compartido con nosotros, por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde Venezuela, Ecuador, México, Chile, Argentina, Colombia, España. Gracias a todos por acompañarnos porque vuestra participación siempre es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, algunos conceptos, también para ayudarnos con la difusión, dándole a me gusta y compartiéndola en vuestras redes sociales. No sé si te queda algo por decir, Karina, alguna cosita por la que quieras despedirte. Hasta ahora no, seguimos en contacto y de nuevo muchas gracias a todos. Gracias Laura por tu asistencia y por tu apoyo, un placer. Y bueno, espero encontrarnos en algún otro espacio. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Yo un abrazo desde aquí. Y nada, antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También encontrarás información sobre cómo hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseáis. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias, hasta la próxima.